Muy buenas noches a quienes están acompañándonos. Qué gusto para Tesia Laboratorios tenerlos junto a nosotros en nuestro cuarto webinar. Que se trata pues de las proteínas, el requerimiento proteico y su importancia en cubrirlo, ¿no? En la parte de nutrición clínica. Quiero brevemente hacer una exposición. Empezamos con una exposición de Tesia Laboratorios. Mi nombre es Fernando Ortiz, soy el gerente de mercadeo y ventas de Tesia Laboratorios. Y quiero empezar mencionando que Tesia Laboratorios tiene ya más de 10 años en el mercado con diversas soluciones nutricionales para los requerimientos de los pacientes. Tenemos proteínas en polvo. Nos hemos especializado en la parte de proteínas. Proteínas en polvo, proteínas líquidas, proteínas en gel, fibra líquida y edulcorantes no calóricos, como Edulmax sucralosa y Edulmax stevia. Quiero invitarles también a estar más junto a nosotros, a enterarse de las novedades que traemos a través de nuestra pantalla, de nuestra página web, tesia.com.es, en donde pueden observar nuestros productos y darle clic a la parte de ver más, donde encontrarán sus respectivas fichas técnicas de cada uno, ¿no? También, si colocan en la página web la sección noticias, pueden enterarse de las novedades en medicina y nutrición. Ahí no me ven. No. Así como todo lo nuevo que traemos. Una pantalla Justamente para solucionar las diversas situaciones de requerimientos nutricionales en sus pacientes. Próximamente vamos a tener una sección científica también, en donde podrán observar y descargar lo último en cuanto a estudios clínicos en nuestra página de tesia.com.es. Y bueno, YouTube, ahí hemos colocado todos nuestros videos. Ahí están los resúmenes de las noticias en cada mes. Están las maneras como inclusive combinar nuestras proteínas y hacer deliciosos postres. Y todos nuestros webinars ahí están. Y que cordialmente invitados a suscribirse. Bueno, ya para empezar, esta reunión se va a dividir de la siguiente manera. Vamos a tener la charla a continuación, luego vienen preguntas y al último tendremos la parte del sorteo. Para las personas que han decidido concursar, sortearemos una beca para el congreso más importante de nutrición del próximo año en nuestro país, que será el FELAMPE 2021, que se va a cabo en Guayaquil. Entonces, sin más, voy a dejar de compartir la pantalla para que la doctora María Eloísa García pueda ya desarrollar el tema. La doctora María Eloísa García Velázquez es médica especialista en nutrición, como pueden verlo en la pantalla, subespecialista en soporte nutricional en cuidados intensivos, diabetóloga, revisora de la revista de Clinical Nutrition de ESPEN y está a cargo como jefa del Departamento de Nutrición de la Clínica San Francisco en Guayaquil. Así que dejo de compartir para darle paso a ella. Listo. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por la presentación y la invitación el día de hoy a tocar un tema tan importante como es el catabolismo proteico y la importancia de cubrir este importante requerimiento nutricional. Acordémonos que son dos los requerimientos, justamente el calórico y el proteico, y que hay que separar a ambos y la importancia justamente que tiene más cubrir ese requerimiento proteico, y vamos a ver por qué. Primero tenemos que reconocer por qué el catabolismo proteico es importante.
¿no? Y una de las causas es que es el principal motor de la respuesta metabólica, pues ayuda a producir la energía necesaria que permita sostener las funciones vitales, la respuesta inflamatoria, la función inmune, la reparación tisular. Quiere decir, y yo siempre lo digo, que las proteínas las necesitamos hasta para hacer hidratos de carbono, ya que son la base de la gluconeogénesis durante esta respuesta metabólica, que no va a ser un ayuno simple, claramente estamos hablando de enfermos, ya sea en situación crítica o cualquier enfermedad aguda. Es necesaria la movilización, obviamente, de estos sustratos a donde hay áreas con más demanda metabólica, como por ejemplo el hígado, ¿verdad? Entonces, este nitrógeno corporal que proviene del músculo esquelético, del tejido conectivo e intestino, constituye la fuente principal de los sustratos. Entonces vamos a necesitar proteínas para todo y por eso muchos pacientes, por ahí en los primeros días, si vienen bien nutridos, no lo notamos, poco a poco, a medida que aumentan o su estancia hospitalaria se va haciendo más prolongada, van perdiendo peso, ¿no? Y no van perdiendo peso de grasa, yo siempre digo, es aquel paciente que le vemos, destapemos al paciente las piernas, los brazos, y lo último que pierden es el abdomen justamente por la grasa, ¿verdad? Entonces, volvemos a repetir que las proteínas es la fuente principal de energía en situaciones de estrés, es decir, estos aminoácidos que son el principal componente de esta cadena metabólica. Y su disminución, y esta parte es muy importante, representa una pérdida de proteína funcional con riesgo vital, ¿no? Se dice que a partir de que yo pierdo el 10 al 15% de mi proteína, voy a poner en riesgo mi vida, justamente porque no solamente las proteínas es brazos y piernas, y justamente es músculos intercostales, es también la función inmunológica, por ejemplo. Y también, ¿de qué me habla la proteína funcional? Yo siempre digo función, capacidad funcional, aquel enfermo que comienza a perder peso, ¿no? Y comienza a no levantarse de la cama, estar cansado, que ya no se puede bañar solo, que necesita ayuda. En eso podemos reflejar nosotros la proteína, ¿no? Entonces justamente vemos en las fases agudas de la enfermedad que vamos a ver que este catabolismo va a estar aumentado en donde están las pérdidas de proteínas. ¿Y por qué es muy importante notar que esto pasa al inicio? Porque aquí es donde más peso pierde el paciente y donde yo recién, si hacemos la relación, recién conozco al paciente, recién lo comienzo a alimentar. Entonces, el primero, segundo, tercer, cuarto día, pueden pasar hasta 5 días, una semana, capaz yo no cubrí la meta. Y es donde justamente ese catabolismo, esa deuda calórico-proteica ya me va a quedar. Entonces yo no tengo cómo suplir eso que ya perdió y se ve reflejado más adelante en la pérdida del peso del paciente o cuando lo querramos, digamos, por ejemplo, sacar del ventilador o que se levante o que se rehabilite y no lo hace con tanta facilidad, ¿no? Y ya después, mucho más adelante, entra en su fase de anabolismo o de rehabilitación o cuando ya el enfermo es crónico, ¿verdad? Pero tenemos que entender para eso a la proteína y varias de sus características que la hacen tan única e importante de este componente energético corporal, que es el principal componente metabólico y funcional. Proteína función, ¿no? No existen proteínas de depósito y esta es una característica muy importante. No es como el carbohidrato, el glucógeno, por ejemplo. La grasa también la tenemos de depósito. La proteína es siempre metabólicamente, está activa, está ahí por algo, ¿no? Y toda la proteína en el organismo cumple una función. La pérdida de esta proteína funcional puede causar disfunción de órganos o sistemas y la pérdida ya del 30 al 40% es mortal. Como lo mencioné, a partir del 10 al 15% incide en la recuperación o evolución de mi paciente y ya a partir del 30 al 40% es mortal, ¿verdad? Entonces, justamente la disminución de esta proteína y sus consecuencias son los principales factores patogénicos de peor evolución clínica y pronóstico en pacientes con desnutrición. Mi paciente, mientras más proteína perdió, peor le va a ir. Fíjense en algo muy importante. Yo aquí no estoy hablando de peso, y eso es algo que yo no es que lo discuto, pero siempre le hago hincapié especialmente a mis alumnos que
no hay que fijarse tanto en el peso de un enfermo, porque tenemos edema, tenemos tantas características, o a veces simplemente no tenemos una cama balanza. ¿Y qué me va a indicar a mí? Que el paciente le va a ir peor, que está desnutrido, o me va a dar esa valoración global subjetiva que yo necesito, es evaluar el componente proteico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diagnóstico de desnutrición se debe de basar en el estado de la proteína corporal. No me dice que el diagnóstico de desnutrición lo baso en un BMI bajo, o que el paciente no esté obeso, por ejemplo, o que yo necesito una balanza al lado de la cama, sino que si yo veo un paciente, por ejemplo, como el de la foto, ya puedo yo notar, o el paciente me dice, doctora, no puedo caminar, yo antes trabajaba, hacía ejercicio, andaba en bicicleta, subía, bajaba, y ahora no me puedo ni siquiera bañar solo. Y es un paciente que sin yo subir una balanza, sé que está desnutrido. Entonces, ¿cuál es mi principal objetivo terapéutico? Si estoy hablando que el diagnóstico, lo que más incide es justamente el estado de proteína corporal, para diagnosticar, ¿no? Mi desnutrición, mi principal objetivo terapéutico va a ser justamente la represión de esta proteína corporal, ¿no? Entonces, por eso era el hincapié de esta charla. Y los tiempos se acortan, luego de 10 días de ayuno parcial ya se observan disfunciones de órganos. Recordemos algo muy importante, no estamos hablando del ayuno de María Luisa Díaz decidió volverse anoréxica, sino un paciente enfermo, un paciente agudo que comienza a tener disminución del apetito o no cubre sus requerimientos nutricionales. Entonces, después de 10 días de este ayuno, ya tenemos disfunciones de órganos y debilidad muscular, y la muerte por inanición puede ocurrir a partir del mes y de los 40 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la desnutrición calórico-proteica? Es el resultado de un desbalance entre el ingreso y los requerimientos. ¿Cuánto mi paciente necesita? Por eso tengo que saber evaluar a mis pacientes. ¿Y qué más? Provoca una disminución de las reservas calóricas y pérdida de la proteína corporal. Y altera la función de los órganos. Proteína, función, ¿no? En el resultado de mi paciente. ¿Y qué pasa también con esta desnutrición hospitalaria? ¿Y cuál es el valor tan grande que tenemos los nutricionistas, los que trabajamos en soporte nutricional, los médicos, en que prolonga la estancia hospitalaria, prolonga costos, complica si estamos en un postoperatorio, aumenta la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria y, por ejemplo, afecta a los pacientes con la cicatrización de heridas, ¿no? ¿Por qué mi paciente se desnutre en el hospital? Por muchas causas, como la ingesta inadecuada de alimentos, con algo tan simple de que puedo tener la dieta más rica, que no me fijé que mi abuelito no tenía dientes, como más que como se la come, ¿no? Alteración de la digestión, absorción, por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, el COVID causa diarrea, dolor abdominal, náuseas, no le voy a dar una dieta alta en fibra, por ejemplo, o una dieta muy complicada, un paciente que se siente así. Aumento de las demandas metabólicas, que esto le pasa a todos los pacientes, y aquí vamos a hacer hincapié que tenemos que saber cubrirlas. La imposibilidad de ingesta de nutrientes, ¿no? Paciente no come, está planchado en una cama, no se levanta, no le queremos poner una sonda, no lo quieren invadir, ¿no? Le hacen todos los tratamientos, pero se olvidan de la parte nutricional y la organización en la provisión de los alimentos, que quiere decir, por ejemplo, yo trabajo en una clínica, en un hospital, yo sé cómo es mi dieta, sé si le dan 3 veces al día, sé si la dieta tiene 1500 calorías, entonces yo ya veo los platos, mis pacientes me dejan la mitad del plato y ya ahí más o menos uno puede calcular, ¿no? Tenemos que recordar que esta desnutrición es muy común, aproximadamente en el 20 al 50% de todos los pacientes hospitalizados, es muy subestimada. Recordemos que un obeso también puede estar desnutrido, por ejemplo, y ya lo ven medio gordito, qué bien que le hace no comer, ¿no? Los médicos, el personal de salud no le dan la importancia que nuestra especialidad tiene, porque es muy importante y debería estar incluido en, digamos, de manera rutinaria, una evaluación nutricional al ingreso a un paciente. Por ejemplo, el estado nutricional se va a afectar durante la estadía hospitalaria, hay mayor mortalidad en pacientes ya que tienen enfermedades agudas y crónicas y va a tener relación estrecha con el tiempo que se queden, y la estadía y los costos de salud son mayores para pacientes desnutridos. ¿Por qué? Porque se quedan más, y yo siempre digo, bueno, no se acuerda del enfermo que se quedó ahí acostado, pero ¿qué hay del familiar que dejó de trabajar para cuidarlo, no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos dos tipos de pacientes usualmente. Vemos el de enfermedad crónica, que es en la parte superior, pacientes con antecedentes, y la enfermedad aguda, ¿no?
¿Qué pasa con el paciente de la enfermedad crónica? Puede venir ayunado, entonces ya tiene una desnutrición previa. Pero ¿qué va a pasar con ese paciente que tiene un trauma, que tiene un politrauma, un trauma craneoencefálico, algo agudo, un evento súbito? ¿Por qué se va a desnutrir? Por la respuesta inflamatoria, por el hipercatabolismo, ¿no? Entonces van a quedar los dos de la misma manera. Vengas desnutrido o no, vas a terminar con desnutrición. Y este cuadrito de aquí que a mí me encanta porque me gusta recalcar que el soporte nutricional es un proceso, no es, digamos, una interconsulta de un día, sino que es algo que debería estar desde el ingreso de mi paciente, yo evaluarlo, hacerle un screening o tamizaje nutricional, ver si tengo riesgo o no riesgo, y puedo hacer una evaluación. Vamos a apagar el micrófono. Como la igualdad, el respeto, el pluralismo y la tolerancia y la cooperación. Como estrategia tenemos lo implementamos como estrategia para evitar la discriminación de la ENA fuera del aula. Si le pueden apoyar. Gracias, perdón. Sí. Entonces, el screening nutricional, a ver si mi paciente tiene riesgo o no, y luego hacer la evaluación nutricional, que consiste en un diagnóstico nutricional, y a partir de ese paso yo diseño mi plan, que es parte de lo que vamos a seguir ahondando hoy, cómo yo tengo que diseñar mi plan para cubrir esos requerimientos nutricionales. Yo tengo que seguir toda esta serie de pasos con todos mis pacientes, le dé nutrición oral, enteral, le dé suplementos o no, le dé parenteral, o si tengo que reevaluarlos, pero con la idea también de que necesito un monitoreo y que el soporte nutricional también es en domicilio, ¿no? Entonces, para ver estos requerimientos proteicos, que es lo que queremos recalcar el día de hoy, necesitamos diseñar un plan. ¿Y qué se ha visto? Que si yo diseño este plan de manera precoz, voy a mejorar la evolución de mis pacientes y resulta mandatorio hacerlo en pacientes que tengan riesgo nutricional. Y la intervención nutricional justamente en este grupo de pacientes que tienen riesgo va a ayudar con su estado nutricional, con la ingesta de nutrientes, con la función física, que es proteínas, y la calidad de vida, que también es el componente proteico. ¿Por qué? Proteínas, función. Si yo era una persona que salía a caminar, que me iba al trabajo, que iba y venía todo el día, si de repente ya no puedo hacerlo y dependo de otros, mi calidad de vida se ve disminuida, ¿no? Y que también los pacientes que son atendidos por un grupo de soporte nutricional o de nutricionistas tienen una readmisión hospitalaria mucho menor. Y ahora vamos a ver qué nos dicen las guías acerca de estas evaluaciones nutricionales que tenemos que hacer y qué nos dicen de ese componente proteico o muscular, que debe de ser de manera obligatoria, ¿ya? Primero debe de ser de manera obligatoria, ¿y qué tengo que hacer yo? Veamos lo que dice ahí, que la evaluación de pérdida de masa muscular por catabolismo proteico está aumentado y por la falta de terapia física también, y debemos de evaluarlo. Y que esta pérdida de masa muscular está asociada a peores resultados y aumento de estancia hospitalaria. Es decir, las mismas guías internacionales, porque estas son de la Sociedad Europea, nos mencionan la importancia del componente de la masa muscular. Entonces tenemos que plantearnos los objetivos nutricionales y los requerimientos, que son dos cosas distintas, y que deben de ser determinados claramente al inicio, nos dicen las guías. Hay 3 objetivos básicos nutricionales, que son la repleción de mi paciente desnutrido, el mantenimiento de mi paciente normonutrido, y cuando mi paciente está crítico, el soporte metabólico, recordando que si tengo un paciente desnutrido y crítico, va a primar la criticidad de su enfermedad. Es decir, no me puedo plantear replesionar o engordar a alguien que está muy enfermo. Primero tengo que hacer soporte, por eso se llama soporte nutricional, soporto al cuerpo durante la enfermedad para luego renutrirlo, ¿no? Y vamos a ver estos objetivos nutricionales de manera rápida y general, notando algo muy importante. Si vemos el primero, como lo mencioné anterior, desnutrido, normonutrido y crítico. Cuando el paciente está desnutrido, le vamos a dar una dieta un poquito más calórica, normoproteica. Si quiero hacer mantenimiento, le puedo dar entre 25 y 30 kilocalorías por kilo de peso y de 1.2 a 1.5 gramos de proteína, pero veamos al paciente crítico,
yo tiendo a darle mucha más proteína a mi paciente porque así la requiere y un poquito menos de calorías, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente que está en la fase aguda, que yo les mostré al principio, entonces su proceso metabólico va a ser muy, muy diferente que el enfermo que ya está crónico o no tiene un evento agudo, ¿no? ¿Qué pasa? El soporte nutricional debe ser iniciado cuando es imposible mantener el ingreso voluntario de nutrientes, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa? Especialmente aquí que estamos dando el hincapié al componente proteico, una persona, ¿qué es lo que más le cuesta comer? Recuerden, si ustedes evalúan enfermos, ¿qué es lo que más cuesta comer siempre? Es las proteínas, porque dicen pollo. Primero asocian al pollo con el paciente enfermo. Pollo, 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 pollo. No le quieren dar carne, no le quieren variar su dieta, y el pollo puede ser duro, ¿no? Entonces, las proteínas es lo que más el paciente deja de comer. Entonces, en este caso, si no lo mantiene, nosotros deberíamos de iniciar soporte nutricional. Hay que evitar el balance energético negativo y un aporte insuficiente de calorías. Se dice que un paciente en terapia intensiva la primera semana le podemos deber hasta 10.000 kilocalorías. Imagínense, y eso no hay cómo devolverlo, por eso los pacientes se desnutren, ¿no? Perdón, entonces, ¿cuál es mi objetivo? Corregir estados de desnutrición previos, si es que así lo puedo hacer, prevenir o minimizar la aparición de esa desnutrición y optimizar ese estado metabólico, ¿no? ¿Para qué? Para cortar justamente estos tiempos de recuperación clínica o de curación y disminuir la mortalidad. Entonces, apenas yo conozco a mi paciente, saber qué le puede pasar y enseguida aplicar mi soporte nutricional y ver, de acuerdo a sus requerimientos, si los está cubriendo o no, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez a ¿qué me dicen estas guías, no? Justamente que se debe monitorizar el aporte calórico del proteico por separado. ¿Por qué? Para evitar la sobrealimentación y disminución del aporte de proteínas. Usualmente, las fórmulas nutricionales de los laboratorios médicos tienen 3 componentes: carbohidratos, proteínas y grasas. Pero a veces, dependiendo de la fórmula, no son hiperproteicas o no cubren la necesidad específica de mi paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aumento mucho el volumen de la fórmula, no solamente le aumento proteínas, si es que así era mi objetivo, sino que me vengo arrastrando ahí las calorías, entonces lo puedo sobrealimentar. Recordemos que la sobrealimentación, especialmente en las primeras semanas en terapia intensiva, no le hace bien al paciente y puede tener muchas consecuencias, desde hiperglicemias, hipertrigliceridemias y alteración de su metabolismo, ¿no? Entonces, ¿qué también me dice este párrafo? Que las fórmulas comunes no cubren usualmente estos requerimientos. Entonces, si tenemos una fórmula capaz que yo cubrí el requerimiento calórico, no recubrí el proteico, entonces voy a tener que usar una ayuda o un módulo para cubrirlo, porque necesitamos cubrirlo. No es que yo pueda decir, ay, mi paciente necesita 80 gramos de proteína y yo le di 50, le di solo 1 gramo, cuando necesitaba 1.5, por ejemplo, ¿no? Para obtener un mayor beneficio. ¿Y qué me hablan todos esos estudios observacionales, digamos, que vieron para atrás un montón de pacientes en UCI? Que los pacientes que recibieron más proteínas o se acercaron más a su meta tuvieron mejor supervivencia, ¿no? Desde 1.2 a 1.5, les vieron la mortalidad en 28 días, vieron si los pacientes, por ejemplo, después de la UCI, cómo les iba en su recuperación física, y todos los pacientes que trataron de cubrir esta meta, ¿no? Trataron de llegar a la meta nutricional proteica, les fue muchísimo mejor. Tiene una incidencia directa en la supervivencia de mi paciente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan el cuadrito que veíamos del paciente crónico y del paciente de la enfermedad aguda? Bueno, justamente en el cuadrito que dice ayuno y en el de respuesta inflamatoria es que yo quiero hacer mi soporte nutricional, que ahí hay una incidencia de lo que yo hago para evitar las tasas de desnutrición o tratar de retrocederlos, ¿no? Como lo mencioné, estos objetivos tienen que estar claramente indicados al inicio, de acuerdo al estado nutricional, estrés metabólico y a la enfermedad de base. Un cuadrito muy sencillo. ¿El paciente requiere cuidado nutricional? Sí.
podemos usar bioral, necesito sus requerimientos nutricionales, tolera suplementos, bueno, le voy a dar la suplementación oral, y si no, lo hago con nutrición parenteral, pero siempre sabiendo que puedo hacer algo y que debo de hacer algo por mi paciente, ¿no? Y si no puede dieta bioral, lo hacemos con nutrición enteral. ¿De qué va a depender esta fórmula que yo voy a elegir? De la capacidad digesto-absortiva, de la disfunción de uno o más órganos, o qué tipo, por ejemplo, de proteína por ahí yo le debería dar a mi paciente, tiene la función renal alterada o no, ¿no? Tiene alguna intolerancia a los lácteos también, porque todas las proteínas las asociamos a los lácteos. Bueno, capaz buscamos una opción en soya, ¿no? Los requerimientos de nutrientes específicos, mi paciente necesita arginina, por ejemplo, ¿no? Tiene una escara, ¿de qué se ve beneficiado mi paciente? Y el exceso elegido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el paciente tiene una sonda, si puede elegir una proteína líquida muchísimo mejor. El paciente no tiene apetito, le doy en forma de gelatina, ¿no? Y así, es por vía oral, lo puedo usar en polvo, que le puede dar en un batido simple o haciéndolo en sus postres. Entonces, así también yo tengo que saber elegir la fórmula y destinarla al paciente que así lo necesite, ¿no? ¿Cuándo debemos hacer ese soporte no simple? Siempre digo, no puede, no debe, no quiere y no lo hace suficientemente. Por ejemplo, no puede en disglucias, alteraciones. Ya si un paciente nos viene y nos dice, doctora, yo comía un plato, un segundo plato, arroz, menestri y carne, y ahora no puedo tragar, estoy con radioterapia, como puré o líquido. Ya, si las consistencias cambian, primero, que es muy difícil cubrir el requerimiento proteico, licuando el pollito, usando el huevo, por ejemplo, que por más que lo que yo quiera, y lo tengo toda la buena voluntad, no lo voy a poder hacer. Como les mencioné por ahí, a veces el componente proteico es lo más difícil de alcanzar cuando cambia la consistencia de la dieta. Entonces, actuar rápidamente en este paciente, no que mi paciente cambie de consistencia y no hice nada al respecto, ¿no? Cirugías maxilofaciales, un accidente, un trauma de cara, el paciente solo está con líquidos, veo la fórmula enteral que le están dando, no le alcanzan las proteínas, cubrirlas en ventilación mecánica, deterioro de bueno, pueden ser que a cada rato están metiendo a quirófano, ¿no? ¿Y qué otro paciente necesita cuando no cubre el 60% de los requerimientos nutricionales? ¿Qué pasa con mis pacientes, no? Si es normonutrido, bueno, voy a evaluar a mi paciente, por ejemplo, si me dice, doctora, yo vengo comiendo bien, estoy muy bien, me hicieron unas imágenes, por ABC motivo, tengo cáncer de colon, me van a hacer una colectomía total en una semana. Bueno, yo sé que ese paciente lo tengo que preparar la cirugía, las proteínas es algo muy importante, la inmunonutrición también. Entonces, capaz preparar a ese paciente, ¿no? Ver si lo necesita o si necesita nutrición enteral suplementaria. Pero si es un paciente desnutrido, yo tengo que actuar rápido. Siempre con mis pacientes desnutridos no significa, esto hay que dejarlo muy claro porque creo que es punto de confusión, no significa darle de comer muchísimo más, sino hacerlo tempranamente y monitorizar a mi paciente, ¿verdad? Y si no, bueno, vamos a necesitar de nutrición parenteral, ¿está bien? Pero si ya hay un paciente en UCI, que lo vemos enseguida, que nos llegó, hay que alimentarlo lo más rápido posible porque sabemos que estos pacientes, es muy diferente al consultorio, que podemos ver una pérdida de peso gradual o un poquito más gradual, que el paciente en UCI se consume usualmente mucho más rápido, ¿no? Tenemos fórmulas enterales, que es un producto constituido por una mezcla de macro y micronutrientes, y según la FDA, es considerado como un alimento con propósitos médicos que es prescrito cuando el paciente presenta requerimientos nutricionales específicos para el manejo en su patología, ¿no? Y de acuerdo a la condición de salud, recordemos justamente que estamos hablando de que es fin terapéutico, ¿no? No es simplemente
un alimento cualquiera. ¿Y cuáles son los componentes de una fórmula? Pueden ser hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, pero también puede ser fibra, inmunonutrición, arginina, glutamina, osmolaridad, la densidad calórica y las calorías que presenta la fórmula. Hay fórmulas completas que tienen carbohidratos, proteínas y grasas, y fórmulas modulares que son solamente, por ejemplo, de proteínas o de carbohidratos o de lípidos, ¿no? Las completas, como lo mencioné, aportan todos los nutrientes y las modulares únicamente uno. ¿Qué pasa con las fórmulas modulares proteicas? Que es lo que estamos recalcando el día de hoy. ¿Cuáles son los beneficios? Es justamente cubrir esta meta calórico-proteica y cubrir este componente tan importante que es el componente proteico, que muchas veces lo dejamos a un lado, ¿no? Y que mientras más tempranamente lo cubra con mi paciente, va a ser muchísimo mejor. Tenemos fórmulas en polvo, fórmulas disponibles líquidas, es decir, que ya vienen listas para usar, en formas de gelatina y de acuerdo a los gustos y a la tolerancia del paciente, porque hay fórmulas que vienen con un sabor específico, otras que yo las puedo, por ejemplo, esconder en un batidito, en una sopa. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a necesitar, o también de acuerdo a la patología del paciente, con cuál es la que este paciente se va a beneficiar muchísimo más, ¿verdad? ¿Por qué también considerar el volumen? Recordemos algo muy importante con los módulos, porque estamos hablando de módulos, no fórmulas grandes, integrales que tienen más volumen. ¿A qué me refiero más con eso? Es al apetito del paciente. Para el paciente le puede resultar muchísimo mejor tomarse 30 ml de un líquido y obtener 15 gramos de proteína que comerse un pedazo de pollo. Así me digan, ay doctora, el sabor, bueno, señor, se me toman unos 3 shots al día para, digamos, y así usted me puede aguantar y comer un poquitito. No, podemos ir jugando, tiene una yeyunostomía, yo no quiero que se tape, pero para pacientes con apetito disminuido nos puede resultar muy, muy, muy útil. Tolerancias del paciente van a necesitar, ¿no? El método de infusión o el método de utilización que yo estoy, o la vía de elección sería la palabra correcta. Si es sonda viral, si es sonda y lo proteico, lo puedo mezclar con cambio por vía oral, si la quiere, por ejemplo, líquida, si la quiere en polvo, si la quiere por ahí en un batido, ¿no? E inmunonutrición, justamente pensando, por ejemplo, los módulos de arginina, de glutamina que los encontramos ahora, y para esos pacientes que queremos hacer inmunonutrición prequirúrgica, ¿no? ¿En qué pacientes yo los uso bastante? Por ejemplo, todos esos pacientes con cáncer, que me dicen, doctora, tengo cáncer de cabeza y cuello. Acordémonos, por ejemplo, la arginina, una de las indicaciones es cáncer de cabeza y cuello o traumas también, aparte de las escaras y sus beneficios. Entonces, si este paciente me dice, doctora, tengo programada una quimio, unos rayos, bueno, lo hago antes, ayuda bastante con la mucositis y la enteritis actínica también si lo hago previamente. Entonces son beneficios que yo tengo que ver de acuerdo al paciente, qué es lo que yo le voy a dar y qué es lo que ese paciente necesita. Y lo importante es eso, y recordemos que si utilizo alguno de inmunonutrición, se resta de las proteínas que yo le estoy dando, ¿verdad? Siempre y cuando. ¿Qué es importante saber de estas fórmulas modulares? Yo necesito cubrir ya los requerimientos nutricionales de mi paciente y ahí le puedo dar su módulo para optimizar el aporte. Pero ¿qué pasa en la práctica diaria? ¿Alcanzas a saber esas recomendaciones nutricionales versus la práctica clínica? ¿Qué quiero decir con esto? Ver que lo que yo recomendé, no me alcanza solo a recomendarlo. Decir, bueno, señor, tómese esto 3 veces al día y me voy. Tengo que monitorizarlo y saber que se lo dan a mi paciente, ¿no? Para ver yo realmente los resultados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones
de esta charla es reconocer la importancia de evaluar estos requerimientos nutricionales al ingreso. Conozco a mi paciente, apenas llega a evaluarlo, definir sus requerimientos nutricionales y saber qué le voy a dar a mi paciente y por qué vía, y mientras más pronto mejor, así no aumento su deuda calórico-proteica, recordando ya todos los beneficios que tienen en su evolución, el uso de módulos proteicos, ¿no? Valorar la pérdida de masa muscular. Conozco a ese paciente, destaparlo, verle las piernas, porque hay pacientes que si yo los tapo hasta aquí, se los ve gorditos, verle, por ejemplo, todos los huesitos, cómo se le ven, tiene fuerza, preguntarle cómo está su capacidad funcional, que es calidad de vida. Si él ha dejado de trabajar, si ha dejado de hacer algo, ahí lo va a reflejar, ¿verdad? Monitorizar mis indicaciones. Yo no puedo dejar una indicación en el aire, yo la tengo que seguir, tengo que monitorizar a mi paciente, tengo que ver que lo esté cumpliendo. Los módulos nutricionales para optimizar el aporte, ¿no? Hay varios que yo tengo favoritos y que ya los vamos a mencionar con Fernando y su utilización, pero necesito saber qué se ajusta a ese paciente. ¿Tiene apetito? ¿No tiene apetito? ¿Mejor menos volumen? ¿Habrá uno y tómeselo todo el día? ¿No? Y reconocer la importancia, recordemos que a partir del 10 al 15% de pérdida de músculo, estoy poniendo en riesgo la vida de mi paciente, e identificar las fórmulas que yo tengo disponibles en el mercado, porque si yo me quedo con una sola fórmula, no le puedo dar variedad a mi paciente. Y recordemos que hay pacientes que por sus complicaciones o por su manera de comer solo comen puré, líquidos o licuados, y solo pueden dar una fórmula. Y ese es un motivo para que el paciente me deje de tomar mi fórmula. Y para eso está el monitoreo, para yo saber que mi paciente sí está tomando y que sí le puedo cambiar de opción y la necesita hacerlo. Bueno. Entonces, chicos, espero que les haya servido la charla. Muchísimas gracias. Ahora, Fernando. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, invitamos a la audiencia a hacer preguntas. A hacer sus preguntas, exacto. Y mientras las emiten, yo voy a aprovechar un poco para, como bien dijo usted, consultarle sobre algunos productos. Por ejemplo, aquí tenemos habló usted de inmunonutrición. ¿En qué casos se podría utilizar a este producto? Está hablando de la arginina. Argimen AT, que pues, como usted conoce, tiene proteína 10 gramos de suero de leche, tiene arginina, glutamina, zinc, cobre, vitamina C y el prebiótico Bimuno. Es el único que tiene un prebiótico en el mercado ecuatoriano hasta donde sé. Entonces, ¿qué utilidad podría tener Argimen y en qué tipo de pacientes? Puede tener utilidad el paciente, digamos, justamente lo que decían en escaras, en difícil solución, en algún pie diabético, ¿no? Alguna herida que no me cicatrice, porque usualmente esos pacientes también tenemos que pensar que ya vienen con deficiencias nutricionales y que la arginina se vuelve un aminoácido condicionalmente esencial, pero también yo quería recalcarles justamente el hecho de que lo podemos usar en cáncer también. Por ejemplo, un paciente previo a entrar a quimios, entrar a rayos, hacerle 10 días de inmunonutrición podría ser una excelente idea para prepararlo nutricionalmente, ¿no? Y saber justamente que esto debe de ser continuo. Perfecto. Por otro lado, doctora, en la cobertura, bueno, en la coyuntura, mejor dicho, que tenemos del COVID, convérsenos un poco de en qué etapa se podría dar, tal vez qué tipo de módulos de proteína, el mismo Argimen o algún otro. Mira, yo lo que he visto, Fernando, bueno, yo de sus productos, usted sabe que tengo 2 favoritos que me encantan, y justamente es el ProSource No Carb, que es el que ya viene líquido. Yo le veo una ventaja muy grande a ese que ya viene líquido, y el paciente, usualmente los pacientes no les gusta la comida de manera general.
A veces no tiene que ver ni con el suplemento, simplemente no les gusta la comida, pero si les decimos que en un pequeño volumen obtienen más cantidad de proteínas, se lo van a tomar mucho más rápido, y los pacientes con COVID-19, por ejemplo, no tienen apetito y pierden masa muscular inmediatamente. Es una de las patologías que creo que he visto que la pérdida de peso es mucho más rápida. Entonces podríamos utilizarlo sin ningún problema. Pero si tenemos cualquiera de los otros productos y el paciente lo acepta, también no hay ningún problema. ¿Qué otro producto? A mí me gusta bastante es la gelatina, el que viene en forma de gelatina, y yo les digo, mire, tiene 20 gramos en el potecito, entonces ábrala todo el día, cómasela todo el día, vuélvala a refrigerar, ¿no? Para que ahí obtenga sus 20 gramos de proteína en una consistencia un poquito más amigable de la usual, porque cuando el paciente también está muy enfermo y ha perdido mucho peso, no quiere comer en gran cantidad, ¿no? Correcto. Uh-huh. Perfecto. Gracias por su opinión y su experiencia. Invitamos a alguna otra pregunta, por favor. Ahí estaban haciendo unas preguntas. Fernando, tenemos dos preguntas. Ahí las tienen en el chat. Por favor, ¿puede leerlas, Marco? Claro que sí. Omar Barzal pregunta, gracias doctora Elavisa por los aportes. ¿Cuál sería la recomendación proteica o producto que cubra este requerimiento en un paciente bariátrico que sea bajo en volumen y fácil asimilación? Vea eso. Mira, a mí me encanta, yo desde que conocí lo de la gelatina me encantó por una característica muy importante que creo que hay que rescatarla, que es que no tiene azúcar. ¿Qué pasa con el hidrato de carbono? Acordémonos que en los pacientes bariátricos estamos acortando un paso justamente gástrico, y que estos pacientes se llenan rápido y también pueden hacer síndrome de dumping, ¿verdad? Si yo le doy menos hidratos de carbono, tienen menos riesgo de hacerlo. Entonces lo podemos hacer con el módulo líquido o con la gelatina sin ningún problema, y son de fácil asimilación porque es pequeño volumen. ¿Y qué pasa también? Debo de ver, si es un paciente que le gusta un batido, por ejemplo, no hay ningún problema, los pueden usar enseguida, pero si es un paciente que no, digamos, no lo quiere consumir en esa forma y quiere demorarse comiendo, un producto que ya venga listo, digamos, yo lo puedo abrir y volver a cerrar, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno, sí, lo bueno, 118 mililitros, nada más, 20 gramos de proteína, fantástico para ese tipo de pacientes, o pacientes renales tal vez, puede ser, doctora, ¿no? En fin. Hola, buenas noches. Adelante. Hola, mi nombre es Andrea, quería consultarles algo. ¿Esa gelatina, si se podría pasar por sonda nasogástrica? No, no es lo indicado, no. Tú tienes eso es para vía oral. Vía oral nada más. La gelatina, ajá, ya viene, no es como, digamos, la gelatina común que uno la hace, sino que ya viene lista. No sería indicado. Ni como cuando bueno, ya saben, o sea, porque a veces los diluíamos en clase, vimos que diluíamos algunos suplementos. Sí, he visto esa práctica. ¿Cuál es el inconveniente? Mira, uno siempre tiene que utilizar de manera correcta los productos, o tratar de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con la gelatina? Puedes tapar la sonda, ensuciarla. Entonces, para una sonda, siempre es o un producto en forma líquida o uno en polvo que lo haces líquido, más no uno de gelatina. Ya, chévere, gracias. Tienes la opción sí. Para la mayor practicidad, entonces, está ProSource, ¿no? Que viene en botella o en sachets también. Estamos ya lanzando este mes la presentación en sachets, lo cual lo hará pues fantástico y reducirá mucho el riesgo de contaminación al simplemente abrir el sachet. Y aquí este producto aporta en solo 30 ml 15 gramos de proteína hidrolizada. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta más. José Andrés Icaza pregunta, si quiero aumentar la cantidad de proteína en una paciente vegana, ¿cómo podemos sería? utilizar la opción de soya sin ningún problema, ¿no? Un producto que es 100% de soya, el ProSoy se lo puede utilizar, ¿no? Pueden utilizarlo y al paciente le va muy bien, también le va muy bien a los pacientes renales. Como tratar, yo siempre digo, conocer todas las opciones para ajustarnos a las características personales del paciente.
Tengo una consulta más de Bessie Fernández. Ella pregunta, en lo que respecta a screening nutricional para pacientes críticos, ¿cuál sería el mejor para estos casos específicos? Bueno, a mí, si hablamos de screening nutricional, que son métodos de tamizaje de riesgo nutricional, a mí me gusta mucho el NRS 2002, está el Nutri-Score, pero el NRS 2002 me gusta mucho más porque es sensible a los cambios, te pregunta si en la última semana el paciente no ha comido, y justamente tiene eso, ¿no? Que te pregunta características del apetito del paciente. El Nutri-Score no lo hace. Así que si tú me preguntas, mi método de elección que está avalado por las guías es el NRS 2002. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, tengo una más. ¿Cuál de los productos sería más conveniente para un paciente con ERC después de un paciente post-cirugía vesicular? Imagino que es enfermedad renal crónica, ¿verdad? Si es enfermedad renal crónica y mi paciente, depende si está en diálisis o no, el punto también es cubrir sus requerimientos nutricionales y sus requerimientos proteicos. Valdría hacerlo con cualquiera de los productos, pero también está siempre la ventaja o el comentario de que la soya también puede ser muy beneficioso como proteína vegana a mi paciente. Pero si tengo cualquiera de las otras opciones y mi paciente está en diálisis, bienvenido sea, que lo importante va a ser nutrir a este paciente. Recordemos que los pacientes insuficientes renales crónicos pronto a diálisis o ya en diálisis se desnutren muy fácilmente. Listo, doctora, muchas gracias. Tengo una pregunta más. ¿Qué producto sería recomendado para pacientes con colon irritable, con diarrea y con pérdida de peso y masa muscular? Si estamos hablando de módulo, mira, por ejemplo, si tú me preguntas específicamente en este caso, de manera personal, cuando el paciente tiene diarrea y mucha pérdida de peso, no le puedes dar una fórmula nutricional completa, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes no la toleran bien. ¿Qué se debe usar? Por ejemplo, en ese caso que tú me preguntas, el Gelatin les va fantástico y no aumenta la diarrea por su falta de azúcar, entonces no va a hacer mayor movilidad intestinal. A los pacientes con la diarrea, mi elección siempre es Gelatin, por sus características. Perfecto, doctora. Una consulta más tenía por aquí. La de las úlceras. Sí, pacientes con úlceras grandes, sin ser diabéticos, ¿podríamos suplementar para ayudarles a cicatrizar? Por supuesto, miren, una de las señales más importantes, si yo tengo una herida y no cicatrizó, ¿por qué no lo hizo? ¿No? Usualmente estos pacientes tienen deficiencias nutricionales. Tenemos que ver primero que mi paciente cubra sus requerimientos nutricionales de manera general, y luego tenemos la opción de usar alguno de los módulos proteicos para aumentar el aporte calórico proteico, ver que este paciente esté ingiriendo proteínas de manera suficiente, si no suplementarlo, y si no también le podemos hacer pequeños ciclos con el módulo de arginina. Ok, ahí estamos creo que con las preguntas. Muy bien. Gracias por sus participaciones. En cuanto a las preguntas, esta parte entonces seguimos con el sorteo de la beca, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos, bueno, para el primer premio, vamos a sortear el kit de control de peso de Tesia Laboratorios, vean eso. Para el segundo premio, estará pues el producto, que es una muestra cantidad reducida de Proamino Mix y uno de Prosoy. Y para el tercer premio ya es la beca para FELAMPE. Entonces, Marco, por favor, para que usted nos ayude con el sorteo electrónico para mayor facilidad. Él tiene la lista de las personas que enviaron las fotos de la suscripción a nuestro canal de YouTube, así que procedamos. Les dejo de compartir la pantalla. Perfecto. Para que usted siga. Adelante. Bueno, aquí ustedes pueden ver el listado de las personas que se suscribieron, que están participando, y voy a hacer el sorteo por el tercer puesto primero, ¿verdad? Correcto. Vamos en este momento, quien sale es el sorteo, así es. Va a salir el premio es el auxiliar del buen comer. Tenemos ese plato de control de porciones y un Edulmax. Listo, en ese momento voy a sortearlo y
El ganador es, o la ganadora es Lupe Estefanía Guachamín Lema. Guachamín, ya, ok. Listo. Voy a realizar el siguiente sorteo en este momento. El ganador o la ganadora es María Elina Pineda Morán. Perfecto. Muy bien. Ella se hace acreedora de una muestra especial de Proaminomix y de Prosoy Mix. Ok, y voy por el primer lugar. Y la ganadora es Tamara Daniela Selleri Tamayo. Perfecto. Ella entonces se hace acreedora de la beca para el Congreso de FELAMPE de 2021 de Guayaquil. Ok. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este cuarto webinar de Tesia Laboratorio. Seguiremos proveyendo de la mejor información en nutrición con todos los mejores profesionales y ustedes hacen que este evento pues vaya por todo lo grande con su asistencia, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Gracias.